En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que cuantos hemos conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y muerte en cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces esta catequesis sobre los ángeles, o también llamados los santos ángeles. Y comienzo enumerando cuáles van a ser los puntos de esta catequesis. En primer lugar, la introducción, donde voy a destacar que la existencia de los ángeles para nosotros es una verdad de fe. Creemos en la existencia de los ángeles. En el segundo punto voy a hablar de Jesús y los ángeles. El tercer punto, los ángeles en la vida de la Iglesia. El cuarto, el 29 de septiembre, donde vamos a celebrar a los 3 arcángeles de los cuales conocemos sus nombres. En el quinto punto voy a hablar de una visión que tuvo el Papa León XIII en el siglo XIX. En el sexto punto voy a hablar de la fiesta y de la realidad de los ángeles custodios, porque voy a hablar del 2 de octubre. Y el último punto, el séptimo, van a ser advertencias prácticas para que las tengan en cuenta sobre la verdadera o falsa angelología. Porque en el fondo esta catequesis también se llama de esa manera. Este estudio, esta parte del catecismo de la Iglesia Católica se llama angelología, porque es el estudio de los ángeles. Comenzamos entonces el primer punto afirmando nuestra fe. Los que participan en esta parroquia ya se van habituando a que al menos un domingo al mes
rezamos el credo fruto de 2 concilios. Concilios que se realizaron en la ciudad de Nicea y en la ciudad de Constantinopla. Esos 2 concilios, esas 2 reuniones de la Iglesia fueron en el siglo IV. Y en ese credo que proclamamos, nuestra fe, digamos, podemos ver que se detalla un poco más lo que afirmamos en todo credo, porque todo credo es un credo trinitario. Nosotros afirmamos cosas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy nos concentramos en la primera parte del credo, porque cuando afirmamos que Dios es el creador, decimos que Dios creó seres visibles y seres invisibles. Por eso les digo, lo primero que afirmamos es esto. Cada domingo o cada vez que rezamos el credo decimos, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cuando decimos que Dios creó cosas invisibles, nos referimos a los ángeles. Por eso, una persona que se dice católica, pero no cree en los ángeles, no es católica, porque la fe católica afirma la existencia de seres invisibles. Es importante remarcar eso una y otra vez. Son seres espirituales, seres que no tienen cuerpo, y si no tienen cuerpo, no se los puede ver, ni tocar, ni oler. O sea, nosotros no tenemos la percepción directa de un ángel, porque es invisible. Con los sentidos, los 5 sentidos del cuerpo, no los podemos captar, no los podemos conocer. Entonces, esto es como introducción, ¿no? Los ángeles son seres espirituales, y esta es una verdad de fe. Esta verdad de fe, la existencia de seres espirituales, viene testimoniada tanto por la Biblia como por la tradición de la Iglesia. Vamos a ir viendo a lo largo de la catequesis los textos bíblicos, que son un montón, donde se habla de la existencia de los ángeles o de la misión de los ángeles. Pero también es importante destacar cómo los cristianos, en estos 2000 años que llevamos de historia, se relacionan con los ángeles por la oración, por el culto que se les rindió, por las imágenes que tenemos. Al lado mío tengo una imagen de San Miguel Arcángel. Más adelante voy a explicar un poco más su misión particular. Entonces, tanto por la Biblia como por la tradición de la Iglesia, podemos afirmar la existencia de seres espirituales. San Agustín, en una catequesis que le daba a la gente durante la misa, dice, preguntas ¿qué es? Te respondo, es un espíritu. Te preguntas ¿qué hace? Te respondo, es un ángel. Ángel en griego significa mensajero. O sea, cuando uno habla de los ángeles, en realidad está hablando de un tipo especial de seres espirituales. O sea, esos seres espirituales a los que Dios les confió la misión de transmitir un mensaje. Ángel significa mensajero. Pero vamos a ver más adelante que los ángeles son uno de los tipos de seres espirituales que Dios creó. Hay una jerarquía angélica, hay una jerarquía de seres espirituales. Entonces, ángel significa mensajero. Por eso podemos resumir
cuando a uno le preguntan ¿qué es un ángel? ¿Qué es? ¿Cuál es la función principal de estos seres espirituales? Son servidores y mensajeros de Dios. Quiero ahora leer un pasaje un poco largo de la Biblia, donde en el libro de Daniel, capítulo 10, podemos ver cómo estos mensajeros o servidores de Dios superan en perfección a todas las criaturas visibles. Incluso, vamos a leer en el texto, las veces que se le manifestó a una persona, lo más común, en todas esas manifestaciones, es el resplandor con el que aparecen. O sea, aparecen con un brillo, con una luz, con una forma que uno se da cuenta que son seres perfectos, seres muy superiores a los seres humanos o a cualquier otro ser viviente de la tierra. Daniel, capítulo 10. Una revelación, ¿no? Una visión que tuvo el profeta Daniel. Y el día 24 del primer mes, yo estaba a orillas del gran río, es decir, el Tigris. Alcé mis ojos y vi a un hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro fino de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el crisólico. Su rostro tenía el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Yo solo, Daniel, veía la aparición. Los hombres que estaban conmigo no lo vieron, sino que los invadió un gran temor y huyeron a esconderse. El texto sigue, pero yo quería mostrarles ya cómo en un texto de la Biblia se habla de ese esplendor que tienen los ángeles. O sea, se muestra con esa manifestación, que es una de tantas, que los ángeles son superiores en todo a los seres humanos, inclusive en lo que tiene que ver con ese aspecto físico, podemos decir, cuando se materializan, porque si no se materializaran, no podrían comunicarse con nosotros, porque los seres humanos solamente captamos lo material gracias a los sentidos, y de lo material vamos a lo espiritual. Entonces, para que a un ángel lo escuchemos o lo veamos, de alguna manera tiene que tomar cierta apariencia corpórea. Y esa apariencia es la que describe Daniel. Ojos resplandecientes como antorchas de fuego, vestido de lino blanco, un cinturón que ciñe la cintura. Distintas descripciones que va dando, ¿no? Estos seres espirituales tienen inteligencia y voluntad. En eso se parecen a nosotros, pero son mucho más inteligentes que nosotros. Y también tienen voluntad, o sea, capacidad de elegir el bien o de rechazarlo. Porque estos seres espirituales, en un momento determinado, tuvieron que elegir si estar con Dios o estar contra Dios. Los que eligieron estar con Dios son los que nosotros solemos llamar ángeles, y es a los que Dios les confía distintas misiones. Una de ellas, custodiarnos. Pero a los que decidieron rechazarlo son los demonios. Los demonios, como los ángeles, son seres espirituales. Los demonios y los ángeles tienen inteligencia y voluntad. Y también algo común a los dos es que son inmortales. Un ángel o un demonio no puede morir, porque son espíritus. Lo que muere es la materia. Lo que se rompe, lo que se quiebra, lo que se gasta, es lo material.
pero ellos son espirituales, por lo tanto no pueden morir, son inmortales. Les decía que el testimonio de la existencia de estos seres espirituales, una de las fuentes es la Biblia. Por ejemplo, podemos leer en Mateo capítulo 18, versículo 10. Los ángeles contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, afirmó Jesús. O en el Salmo 103, versículo 20, son agente de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, ¿no? Está hablando de Dios. Digo, esta es entonces una verdad de fe. Los católicos creemos que existen seres espirituales buenos, a los que llamamos ángeles, o arcángeles, o serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, distintos nombres, o seres espirituales malos, a los que llamamos demonios. Pero esta catequesis es sobre todo apuntando a los ángeles buenos. El segundo punto es Jesucristo y sus ángeles. Y esto es importante que quede bien claro. Jesucristo es el que tiene la potestad sobre los ángeles. El centro de la realidad angélica es Jesús, porque fueron creados por Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo, y a Jesús le sirven, a Jesús le obedecen. Por eso, en este punto, vemos esto en primer lugar, que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Ellos le pertenecen. Cuando leemos Mateo, capítulo 25, versículo 31, vemos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Así podemos ver en ese texto de Mateo que habla de la segunda venida de Cristo, que vendrá acompañado de sus ángeles. Los ángeles le pertenecen a Cristo. Por eso, lo voy a decir casi al final de la catequesis, hay que estar atentos cuando hay ángeles sueltos, digamos. Cuando aparecen estampitas en las que se le habla a un ángel, pero en ningún momento aparece ni Jesús, ni María, ni algún otro santo, como que hay un ángel como que tiene demasiado protagonismo. Sospechen, porque los ángeles son de Jesús, le pertenecen. Como dice Pablo en Colosenses 1:16, fueron creados por Él y para Él. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 14, se afirma la misión principal de los ángeles. Son mensajeros del designio divino de salvación. Los ángeles se relacionan con la misión de Jesús que tiene para con nosotros, es decir, la de salvarnos, la que nos posibilita entrar al cielo, gozar para siempre de Dios. Esa es la misión principal de los ángeles. Para eso fueron creados, no para concederme un deseo, no para estar conmigo revoloteando alrededor de mi casa. Ya les digo, les voy a advertir de todas esas cosas en el último punto. Fueron creados por Jesús, para servirle, especialmente en lo que tiene que ver con la salvación de los seres humanos. Si hacemos un recorrido por la revelación bíblica, en los distintos pasajes, sobre todo, en primer lugar, del Antiguo Testamento,
podemos notar que desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los ángeles anuncian y sirven a Dios. Y especialmente en esto, en este querer salvarnos, en este querer divino. Dios quiere salvarnos, Dios quiere que estemos junto a Él. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 24. Los ángeles cierran el paraíso. Adán y Eva son expulsados del paraíso y Dios manda 2 ángeles con espadas a que custodien la puerta del paraíso. Génesis 19. Los ángeles protegen a Lot. Génesis 21, 17. Los ángeles salvan a una mujer llamada Agar y a su hijo. Génesis 22, 11. Los ángeles detienen a Abraham, que estaba a punto de matar a su hijo Isaac. En Éxodo 23, versículo 20, los ángeles conducen al pueblo de Dios, el pueblo de Dios que fue sacado de Egipto, lo conducen. En Jueces capítulo 13, los ángeles anuncian distintos nacimientos y también vocaciones, llamados de Dios. Jueces capítulo 6 o Isaías también capítulo 6. A Isaías se le aparece un ángel y de modo místico le pone un carbón ardiente en la boca, porque Isaías decía que no podía hablar de las cosas de Dios, que no sabía. Entonces simbólicamente el ángel le pone un carbón ardiente en la boca para decir, vos tenés que hablar, porque no vas a ser vos, sino Dios el que hablará a través tuyo. También los ángeles asisten a los profetas, como se ve en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Ven, en el Antiguo Testamento, desde la creación hasta pasado el tiempo, ¿no? Cuando aparecen los profetas, los ángeles van y vienen, sirviendo, anunciando y adorando a Dios. Finalmente, les tengo que recordar, en el Nuevo Testamento aparece el ángel Gabriel. Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, porque se apareció a Zacarías. Zacarías estaba en el templo y no le creyó al ángel, por eso el ángel hizo que Zacarías se quedara mudo hasta que nació Juan el Bautista y Zacarías le puso el nombre. Pero también fue el mismo ángel Gabriel el que se le apareció a María. Por eso, como oración introductoria a la catequesis, rezábamos el Ángelus. El ángel del Señor le anunció a María. Ese ángel del Señor sabemos el nombre, Gabriel. Y es el mismo ángel, miren qué llamativo esto, ¿no? El que le dice a María, y después se lo va a revelar en sueños a José, cómo se tiene que llamar el niño. El niño se llamará Jesús, porque salvará al pueblo. Jesús significa Dios salva. Por eso ven que la realidad del mundo angélico se relaciona con la salvación de Dios. Incluso hasta este detalle, el ángel Gabriel le da el nombre, por encargo de Dios, a María, Jesús. Así se llamará el niño. Si vemos los ángeles en relación con la vida de Jesús, también desde la encarnación, o sea, desde este momento que lo celebramos el 25 de marzo, celebrábamos que el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que iba a ser la madre de Dios. 9 meses después, el 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de ese niño. Ven, incluso las fiestas de la iglesia, cómo uno tiene que ir
masticando, saboreando y gozando de la lógica de nuestra fe, porque nuestra fe no es irracional, en todo caso es suprarracional, está más allá de la razón, pero no es contradictoria, no va contra la razón, está sobre la razón. 25 de marzo, entonces, la Anunciación celebramos. Pero también cuando pensamos en el final de la vida de Jesús en la tierra, o sea, la ascensión, cuando fue elevado al cielo a la vista de los apóstoles, también aparecen los ángeles. Los ángeles le dicen a los apóstoles: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que lo habéis visto partir. Los ángeles se le aparecen a los apóstoles en el momento de la ascensión de Cristo. La vida de Cristo entonces está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Pensemos detalles. Jesús nace en Belén, en el pesebre, y aparecen los ángeles de Dios cantando: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Lucas 2:14. Ese es el himno angélico o el canto angélico que está en la palabra de Dios, pero que lo cantamos todos los domingos. En un principio, cuando el rito de la misa se iba armando, solamente se cantaba el Gloria en la noche de Navidad. Lógica, ¿no? En la primera noche de Navidad, en el pesebre, los ángeles aparecieron y cantaron el Gloria. Cuando la Iglesia empezó al poco tiempo a celebrar el 25 de diciembre como el día de la Navidad, en esa misa se cantaba el Gloria. Pero después un papa dijo: este himno es lindísimo, mejor cantarlo en todas las fiestas de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros hoy en día cantamos el Gloria, el canto de los ángeles. También lo protegieron en su infancia. Mateo, el capítulo 1 y el capítulo 2. Recuerden cómo el ángel le dice a José: toma al niño y a su madre y llévalos a Egipto, porque Herodes lo está buscando para matarlo. Ven que los ángeles, no tiene nombre ese ángel, pero protegen la infancia de Jesús. Estando en Egipto, el ángel nuevamente se le aparece a José en sueño y le dice: Herodes, el que quería matar al niño, ya murió. Puedes volver. Y así la Sagrada Familia de Egipto se instala en Nazaret. También los ángeles los sirvieron en el desierto, esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto antes de su bautismo. Marcos 1:12 o Mateo 4:11. Y también lo confortaron en la agonía. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, esperando, porque sabía que iban a venir a aprisionarlos, ¿no? Sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús tuvo miedo, sufrió: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. El Evangelio de Lucas dice que Jesús estaba tan angustiado, tanto miedo tenía, que un ángel lo consolaba, un ángel lo fortalecía. Ven cómo los ángeles están al servicio de Jesús, lo adoran, le sirven, lo protegen, lo ayudan, porque Él es el Rey de los ángeles, es su creador. También sabemos, en relación a la vida de Jesús, que los ángeles han dado buenas noticias, han evangelizado. Evangelion en griego significa buena noticia. Y los ángeles, como buenos mensajeros, han dado buenas noticias. Por ejemplo, a los pastores. Lucas capítulo 2, versículo 10. No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo.
hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Los ángeles se le aparecen a los pastores. También en relación con la resurrección, porque en Marcos 16, versículos 5 al 7, también se le aparecen a los apóstoles. Les anuncian que ha resucitado Jesús. Se le aparecen a María Magdalena. Acuérdense que ella y otras mujeres fueron al sepulcro a embalsamar a Jesús, a llenarlos de ungüento, de óleo, de mirra, de áloe, ¿no? Como se hacía justamente con los muertos judíos en esa época. Y un ángel le dijo a María Magdalena: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Ven cómo el ángel le anuncia a las mujeres la resurrección? Y por último, en relación a la vida de Cristo, ya lo anticipé, se relacionan con la segunda venida de Cristo. En primer lugar, porque anunciaron que Jesús va a volver. En el credo, nosotros también decimos que Jesús ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. O sea, Jesús va a volver. Y esto lo anunciaron los ángeles en Hechos de los Apóstoles 1, versículo 10 al 11. Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado, volverá. De la misma manera que lo han visto partir. O sea, si lo vieron ascender y se mezcló, digamos, entre las nubes del cielo, desapareciendo de la vista de los apóstoles, volverá de la misma manera, dijeron los ángeles. O sea, Jesús volverá desde el cielo y todos lo veremos, todos los que estemos vivos en ese momento. Pero también los ángeles rodearán a Cristo en la segunda venida, porque están presentes, ya lo vamos a ver, en el día del juicio final. Los ángeles tocarán trompetas. Por eso últimamente algunas personas se asustaron a la noche cuando sentían sobre todo como un sonido de trompeta, ¿no? Un sonido continuo. Hubo un montón de noticias hace un tiempo. Ahora ya la gente casi que no le da bolilla. Pero en el silencio de la noche se escuchaba un sonido como de trompeta. Y muchos decían, son las trompetas del Apocalipsis. Son los 7 ángeles que están haciendo sonar las trompetas. Es el fin del mundo. No pasó nada, pero va a ser algo así, pero no va a caber duda que es el fin del mundo. Acá algunos sacó el celular, otros dormíamos plácidamente, pero la revelación dice que el día del juicio final habrá ángeles que sonarán instrumentos, como el sonido de las trompetas. Muy bien. Pasamos al tercer punto, que es los ángeles en la vida de la Iglesia. En estos 2000 años de historia, o 2020 años de historia cristiana, lo que podemos afirmar es que los ángeles nos brindan una ayuda misteriosa y poderosa. Los ángeles se relacionan con nosotros misteriosamente, no matemáticamente. Misteriosamente los ángeles nos ayudan, y cuando nos ayudan de un modo poderoso, porque como les dije al principio, son superiores a los seres humanos. La naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana. Y esto, si uno piensa en la historia de la Iglesia en estos 2000 años, empiezo hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro, escrito por San Lucas, muestra los primeros años en la vida de la Iglesia. Uno puede estudiar, y de hecho se estudia, historia de la Iglesia. Yo, entre los libros que tengo por ahí atrás, tengo un manual en 4 volúmenes que es la historia de la Iglesia, bastante resumida. Pero si uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es el primer libro sobre la historia de la Iglesia?
¿Quién escribió el primer libro sobre cómo se desarrollaron las cosas después de la ascensión? El que la escribió fue Lucas. ¿Cómo se llama ese libro? Hechos de los Apóstoles. En ese libro se ve la relación entre los cristianos y los ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo del 18 al 20, se ve cómo los ángeles liberan a los apóstoles de la cárcel. Los judíos, sobre todo los miembros del Sanedrín, habían metido en la cárcel a los apóstoles. Durante la noche, los ángeles liberaron a los apóstoles. En el capítulo 8, del versículo 26 al 29, se ve cómo un ángel se le aparece a Felipe y le dice que hay una persona, un etíope, que se va a terminar convirtiendo al cristianismo, que esté atento para bautizarlo. El ángel se le aparece a Felipe, Felipe encuentra al etíope que iba leyendo el libro de Isaías en su carruaje, y el etíope dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Baja el príncipe etíope y Felipe lo bautiza, y así el cristianismo llegó a Etiopía, hasta hoy en día, ese país de África. Gracias a esa visión o esa advertencia que un ángel le hizo a Felipe. En el capítulo 10, versículos del 3 al 8, un ángel se le aparece a Cornelio. Cornelio era un centurión romano, o sea, un pagano. Y el ángel le advierte a Cornelio que busque a Pedro, que lo busque en una ciudad llamada Jope. Y así Cornelio conoce a Pedro, y Pedro se da cuenta que la salvación era no solamente para los judíos, sino también para los paganos. ¿Y qué pagano en este caso? Un centurión romano, como por ejemplo después va a ser San Expedito. ¿Ven? Un soldado romano que acepta a Jesús, advertido por un ángel. En el capítulo 12, versículos del 6 al 11, un ángel libera a Pedro. Pedro estaba encarcelado. La iglesia rezaba por Pedro. Ya rezaba. Ven, ya los primeros cristianos rezaban por el Papa. Así también nosotros tenemos que hacerlo. La iglesia rezaba por Pedro que estaba encarcelado, y un ángel se apareció en la noche y liberó a Pedro. Impresionante, ¿ven? En el primer libro de la historia de la iglesia, los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia aparece el accionar de los ángeles. Y casi que en el último capítulo, en el capítulo 27, se produce el naufragio de Pablo. Pablo estaba siendo llevado a Roma, prisionero en un barco, y de repente el barco en la noche choca con unas rocas y empieza a producirse el naufragio. Todos se asustan, pero un ángel se le apareció a Pablo y le dijo: quédate tranquilo, que vas a llegar a Roma, porque en Roma tenés que dar testimonio del Señor. Eran como 200 personas los miembros del barco, ninguno murió. Y así llegó el cristianismo a lo que hoy se llama el país que está en el sur de Italia, al sur de Sicilia, que se llama Malta. En ese país llegó el cristianismo gracias al naufragio de Pablo. Un ángel se le apareció diciendo: quédate tranquilo, llegarás a Roma para dar testimonio del Señor. Bueno, otros acontecimientos, digamos, donde se ve los ángeles en la vida de la iglesia es en la liturgia. Recuerden que en cada misa en la que están presentes un grupo de personas, pero también están presentes la iglesia, los miembros de la iglesia del purgatorio, porque rezamos por los difuntos, pero también los miembros de la iglesia del cielo. Un grupo de miembros del cielo son los ángeles. En la misa decimos: junto con los ángeles y santos cantamos:
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¿Vieron el santo que por lo general los domingos lo cantamos? Pero decimos, junto con los ángeles, cuando en la misa cantamos, le cantamos a Dios diciéndole, santo, santo, santo es el Señor, tú eres santo, tú eres el Santísimo, los ángeles se suman a nosotros, o nosotros nos sumamos a ellos en esa alabanza a Dios, proclamándolo 3 veces santo, como esa revelación que tuvo el profeta Isaías. También en la liturgia de los difuntos, cuando rezamos por una persona, sobre todo cuando el cuerpo de la persona, o sea, el ataúd, vino a la iglesia y rezamos la misa por esa persona que está ahí presente, una de las oraciones de la iglesia invoca la asistencia de los ángeles para esa persona que murió hace poco tiempo. Esa invocación dice, al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengas descanso eterno. Ven cómo en la liturgia de los difuntos encomendamos a los ángeles la custodia del alma de esa persona. O cuando me ha tocado en este tiempo, ¿no? Que estoy en la parroquia, pero desde que soy sacerdote, voy a bendecir una tumba, o sea, donde van a ser dejados los restos mortales de la persona, la oración dice, manda, Señor, a uno de tus ángeles a que custodien este lugar. Por eso los cementerios suelen ser lugares sagrados. Cada 2 de noviembre, desde que estoy en la parroquia, gracias a Dios lo puedo hacer, voy al cementerio, otros sacerdotes también van, aspergemos, o sea, tiramos agua bendita, rezamos, invocamos a los ángeles para que custodien ese lugar, que en un momento determinado de la historia de la iglesia se llamó Camposanto, ¿no? Sobre todo eran los cementerios que estaban al lado de un templo, Camposanto, ¿no? Y donde se produce esto, ¿no? Dejar a un difunto, Dios también manda a sus ángeles para que custodien el lugar, protejan y ayuden a esa persona que después de la purificación necesaria entren al cielo. El último ejemplo con respecto a la liturgia de la iglesia lo saco de la iglesia oriental. A mí siempre me gusta recordarles que en Berisso tenemos muy cerca de la parroquia de San Francisco a la comunidad de las hermanas basilianas, que son hermanas religiosas ucranianas y que celebran la misa de un modo diferente al nuestro. Es otro rito, es la misa, pero con otras oraciones, otros cantos, otros gestos incluso. Y ellos tienen, cuando se produce la procesión de ofrendas, o sea, cuando llevan el pan y el vino hacia el altar, ese pan y ese vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, tienen un himno propio que se llama el himno querúbico o himno de los querubines. Esta procesión se llama la Gran Entrada, porque entran los dones al santuario, o sea, entran los dones hacia el altar. Dice así este himno. Los que místicamente somos íconos de los querubines y cantamos el himno trisagio a la Trinidad vivificante, despojémonos ahora de toda preocupación de la tierra, para recibir al Rey de todo, escoltado invisiblemente por miles de ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. Este himno, ven cómo recuerda que en realidad, de alguna manera,
los seres de la tierra que estamos participando de la liturgia de esa misa, representamos místicamente a los querubines, porque incluso junto con ellos cantamos el himno trisagio al Dios trino viviente, Trinidad vivificante. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy bien, en el cuarto punto vamos a recordar la celebración del 29 de septiembre. En el 29 de septiembre celebramos a 3 ángeles particulares: a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael. Digo, como estábamos viendo hasta ahora, siempre están presentes los ángeles. Lo estuvieron en la historia de la Iglesia, lo están en nuestra vida. Pero nosotros, el 29 de septiembre, dentro de muy poco tiempo, vamos a celebrar a estos 3 ángeles de los cuales sabemos el nombre. Solamente de ellos sabemos el nombre: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y lo primero que destaco es esto de San. San porque son santos. Santos no son solamente los seres humanos. Santo es el que fue santificado, o sea, el que se dejó llenar de Dios, por Dios mismo. Por eso estos ángeles buenos son santos: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Como ven, cada nombre termina con la sílaba el. El significa Dios. Miguel, Gabriel, Rafael. Miguel significa ¿quién como Dios? O nadie como Dios. Gabriel significa fortaleza de Dios. Y Rafael significa medicina de Dios. Estos 3 nombres, que repito, solamente de ellos sabemos los nombres, y nos vienen por la Biblia. Por lo tanto, esto podemos enseñarlo con certeza. Cada ángel tiene su nombre, pero no sabemos los nombres de todos los ángeles. Solamente Dios quiso revelar el nombre de 3 en distintos libros de la Biblia, como vamos a ir viendo: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Lo que les decía hace un ratito, tenemos jerarquías de ángeles. Estos 3 ángeles son llamados arcángeles. Pero bueno, vamos a empezar. Siguiendo la doctrina de un santo padre que se llamó Dionisio, mejor dicho, es el pseudo Dionisio, en el siglo VI, podemos enumerar 3 jerarquías de ángeles. Si uno piensa que Dios está en lo más alto de todo, cerca de Dios como 3 niveles de ángeles. En el primer nivel, los serafines, querubines y tronos. En el segundo nivel, dominaciones, virtudes y potestades. En el tercer nivel, o sea, lo más alejado de Dios, pero en el cielo, por lo tanto, lo más alejado de Dios, pero lo más cercano a nosotros, en este tercer nivel tenemos principados, arcángeles y ángeles. Es en este tercer nivel, entonces, donde tenemos que ubicar a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que son arcángeles, o sea, son espíritus muy poderosos, pero más poderosos e inteligentes que ellos son los que están en el primer o segundo nivel. Estos miembros del tercer nivel, de la tercera jerarquía angélica, digo, principados, arcángeles y ángeles,
son los que están más cercanos a nosotros y son los que están más pendientes de nuestras necesidades. Acá metemos a los ángeles custodios, los ángeles de la guarda, cada uno de nosotros tiene un ángel, pero también ya el segundo nivel es el de arcángel. Arc en griego significa grande. Por lo tanto, el arcángel es un ángel, pero de mayor nivel. Y la Iglesia, en su enseñanza, lo fue relacionando con ángeles, pero que han tenido una misión muy importante. Por ejemplo, el arcángel Gabriel, flor de misión, anunciarle a la Virgen que iba a ser la Madre de Dios. ¿Ven lo grande del mensaje? Por eso arcángel. Pero también el arcángel Miguel y el arcángel Rafael. Es muy interesante leer una homilía del Papa San Gregorio Magno, este Papa, padre de la Iglesia, que vivió en el siglo VI después de Cristo, donde nos recuerda que estos arcángeles son espíritus de la patria celestial. Pero los espíritus de la patria celestial, que acabo de enumerar las jerarquías, no siempre pueden ser llamados ángeles, sino solo cuando ejercen el oficio de mensajeros. No todos los espíritus de la patria celestial tienen el encargo de Dios de transmitir un mensaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay espíritus de la patria celestial que tienen esa misión. ¿Cómo se llaman? Ángeles. Pero no todos los miembros del cielo, estos espíritus, son ángeles. Lo recuerda el Papa San Gregorio Magno. Y acá él enseña justamente, y desde ahí lo repetimos, la distinción entre ángel y arcángel. Arcángel porque recibió un encargo más importante, una misión más importante. Según el testimonio bíblico, existen 7 arcángeles, pero ven el detalle, solamente de 3 tenemos los nombres, pero según la Biblia hay 7 arcángeles, y eso lo sabemos por el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 15, y también por el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2. En el libro de Tobías, San Rafael se presentó como uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria de Dios y tienen acceso a su presencia. Y en el Apocalipsis fue San Juan quien afirmó que vio a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron 7 trompetas. Ven, desde acá, de esta parte bíblica, es de donde afirmamos que existen 7 arcángeles, pero solamente de 3 sabemos los nombres: Miguel, Rafael y Gabriel. Ahora explico un poquito la biografía, si se quiere, de cada uno y cuál es el patronazgo que ejercen. En primer lugar, Gabriel. Ya aparece su presencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. En ese libro, a este profeta le explica una visión y también lo instruye sobre cosas del futuro, en Daniel capítulo 8 y capítulo 9. En el Nuevo Testamento, San Gabriel aparece en el Evangelio de Lucas y, como vimos, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y anunciando el nacimiento de Jesús. San Gabriel es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores. ¿Por qué? Porque Gabriel fue encargado por Dios en dar la buena noticia, el mensaje, la comunicación más importante de todas, o sea, la que Dios se iba a hacer ser humano en María para salvarnos, el anuncio del nacimiento de Cristo. Por eso San Gabriel, el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores. San Rafael.
viene mencionado solamente en un libro de la Biblia, en el libro de Tobías, y en varios capítulos. Dios envió a este arcángel para que acompañe a Tobías en un viaje. Durante ese viaje, Tobías se casó con Sara, una mujer cuyos maridos habían sido asesinados por un demonio llamado Asmodeo. Destaco esto: un espíritu malo asesinó a los maridos de esa mujer llamada Sara. Un espíritu bueno, el arcángel San Rafael, ayudó a Tobías en su viaje y terminó posibilitando que Tobías se casara con Sara. San Rafael es invocado para alejar las enfermedades y terminar felizmente los viajes, ¿no? Porque Rafael también tiene que ver con la curación del padre de Tobías. El ángel le dice que haga una mezcla ahí y que Tobías le ponga eso en los ojos a su papá. Y el padre de Tobías termina recuperando la vista. Por eso ven, Rafael significa medicina de Dios. Pero también se lo invoca a este arcángel en los viajes, ya que lo acompañó a Tobías, bueno, que también invocarlo cuando nosotros salimos de viaje. Y el último arcángel del cual sabemos el nombre es San Miguel. San Miguel, según la tradición, en hebreo, el nombre viene del hebreo, se dice Mijael. Mijael, en hebreo, fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios, cuando Lucifer se opuso a los planes salvíficos y de amor del Creador. Cuando uno de los espíritus creados por Dios se rebeló contra él, el demonio o Lucifer, los demás ángeles buenos gritaron Mijael, o sea, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces ahí se largó el principal de los ángeles a combatir contra este espíritu malo, Lucifer. El testimonio de esta lucha entre San Miguel y el demonio lo tenemos en 3 libros de la Biblia: en el libro de Daniel, en el libro de Judas y finalmente en el Apocalipsis. Por eso a San Miguel se lo invoca especialmente en todo lo que se relaciona con el demonio, las posesiones demoníacas, o cuando uno siente una presencia o un olor raro en su casa, ahí tiene que invocar al arcángel San Miguel. Pasamos al 5.º punto, y como les decía, acá al lado mío tengo la imagen de San Miguel. Si llegan a verlo, bueno, se lo representa como todo ángel con alas, no porque las tenga físicamente, sino es de modo casi simbólico incluso, porque como se comunica con la tierra, la comunicación entre la tierra y el cielo, vuela, digamos. Pero acuérdense que los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo, pero se han manifestado con alas, por eso las alas. Este arcángel tiene una espada y está pisando la cabeza del demonio, por esto que les decía, San Miguel Arcángel. Y en este 5.º punto quiero explicarles brevemente una visión que tuvo el Papa León XIII. El Papa tenía la costumbre de celebrar la misa, pero terminada su misa participaba de otra misa. Iba como si fuese el pueblo a escuchar otra misa, como acción de gracias. Paréntesis. ¿Cuántas personas no soportan o no se esfuerzan ni siquiera en una misa por semana? El domingo. Este Papa celebraba todos los días la misa e iba a escuchar otra. Estando ahí delante del altar, viendo al sacerdote celebrar la misa, tuvo una visión.
quedó como en éxtasis el Papa. El Papa es del siglo XIX, o sea, acá nomás de nosotros, el año 1870 y largos por ahí, o sea, hace 100 años, no hace mucho. Y estando en éxtasis se dieron cuenta que le pasaba algo. De repente el rostro se le transformaba porque decían que era una mezcla entre temor y asombro. O sea, no entendían qué le estaba pasando al Papa, qué veía el Papa, qué estaba viendo durante la misa. Termina la misa y se va solo a su despacho. Media hora después entrega un papel y dice: hagan que esto llegue a todos los obispos del mundo. Resumido, el Papa vio en esa misa una gran batalla o un gran asedio de los demonios para con la Iglesia. Vio el Vaticano, la ciudad del Vaticano, la iglesia de San Pedro de modo particular y la iglesia en general asediada por los demonios. Entonces, lo que él hizo en esa media hora que estuvo en su despacho fue componer una oración. Y es la oración que rezamos a San Miguel Arcángel, que yo la voy a rezar cuando termine la catequesis, que ya estamos llegando al final. El Papa compuso una oración a San Miguel Arcángel justamente para que nos defienda en la batalla, y también compuso un exorcismo. Hoy en día los sacerdotes exorcistas, uno de los exorcismos que usan es justamente el que compuso el Papa León XIII. Hay mucha devoción a San Miguel Arcángel. De hecho, tenemos una parroquia en Berisso, por la 124 más o menos, que se llama así, Parroquia San Miguel Arcángel. Y digo, hay mucha devoción, hay letanías a San Miguel Arcángel, hay oraciones de consagración a San Miguel Arcángel, y como dato histórico reciente, el Papa Francisco, en el 2013, hizo poner una estatua muy parecida a esta en los jardines del Vaticano y consagró el Vaticano, país, y a la Iglesia toda al auxilio y protección de San Miguel Arcángel. Y el Papa compuso también una oración, el Papa Francisco. Muy bien. En el sexto punto, entonces, y anteúltimo, recordemos que el 2 de octubre celebramos a los ángeles custodios, o sea, los seres humanos, cada uno de nosotros tiene un ángel custodio, o también, como aprendimos de chicos y enseñamos, ¿no?, el ángel de la guarda, porque nos guarda, nos cuida, nos protege. Entonces, y para esto tenemos fundamento bíblico. Desde el comienzo de la vida humana hasta la muerte, el desarrollo de la vida, aparecen los ángeles. Por ejemplo, en Mateo 18:10, en Lucas 16:22, en el Salmo 34 y en el Salmo 91, en Job 33, en Zacarías capítulo 1 o en Tobías versículo 12. En todos esos textos de la Biblia se puede ver cómo los seres humanos gozamos desde el nacimiento hasta la muerte de una especial custodia e intercesión de los ángeles. Y acá fue el Santo Padre San Basilio Magno, en el siglo IV, o sea, en el año 300, quien afirmó: cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Ya les digo, dentro de poco, 29 de septiembre, celebraremos a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pocos días después, durante el triduo a San Francisco de Asís, vamos a celebrar a los ángeles custodios, el 2 de octubre. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María.
los nenes de jardín la aprenden esa oración. Y la mayoría de nosotros la aprendimos ahí, cuando teníamos 3, 4 años. ¿Ven cómo es importante que desde pequeños invoquemos a nuestro ángel de la guarda? Pero otra oración que tal vez la aprendimos de adultos: Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. Hay que tenerle devoción al ángel de la guarda. Hay que pedirle cosas. Cuando uno está enemistado con otra persona, porque la otra persona, no sé, me ofendió, me trató mal, le pido a mi ángel de la guarda que hable con el ángel de la guarda de la otra persona para que nos ayude a recomponer la relación. Tenemos que contar con la ayuda de los ángeles, ángeles custodios. Cada uno de nosotros tiene el suyo. Y como último punto, lo que les decía, ¿no? Advertencias prácticas para que tengan en cuenta, porque en esta hora que llevo hablando de los ángeles, de angelología, yo enseñé la doctrina de la Iglesia. Como les digo siempre, no estoy acá para enseñar mis ideas, sino la doctrina de la Iglesia, lo que ustedes pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica desde los puntos 328 al 336. Pero acá tengo que hacerles alguna advertencia, porque últimamente es muy común escuchar sobre ángeles o sobre rituales para contactarlos. Estén atentos, porque hay una verdadera angelología, hay un verdadero culto a los ángeles que les tenemos que rendir. Los católicos les rendimos culto de veneración a los ángeles y a los santos. Pero también hay una falsa angelología. Algunos que son charlatanes o son unos chamulleros que solamente inventan las cosas de los ángeles para sacarle plata a la gente. Y otros que no son tan inocentes, sino que bajo una apariencia de bien lo que están haciendo es contactar a los seres humanos con los demonios. Terminan siendo instrumentos del maligno. Por eso digo, distinguir entre una verdadera y una falsa angelología. Un ángel de Dios jamás hará algo prohibido por su Señor. Acuérdense que los ángeles son de Jesús, le pertenecen, le obedecen, lo adoran. Por lo tanto, si uno lee en el libro del Deuteronomio, libro del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos del 10 al 14, dice así: No haya en medio de ti quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a la astrología, ni a la hechicería, ni consulte espíritus, ni a adivinos, ni pregunte a los muertos. Ese es abominable a Yahvé Dios. El que hace esto es abominable a Dios. Por lo tanto, si yo me conozco a una persona que dice contactarse con los ángeles, pero realiza hechicería, lee el tarot, es un adivino, una bruja o un brujo, etc., cuidado, porque o es un charlatán o es alguien que está relacionándose con los demonios, porque Dios dice esto. La adivinación, la magia, la hechicería, la astrología, o sea, dejarse guiar por los astros, por los signos, el signo del zodíaco, eso va contra el primer mandamiento. Y un ángel no va a hacer algo que está contra Dios. Por lo tanto, atentos, cuidado. Pero uno dice, no, pero esta señora que me dijo que contacta a los ángeles es buena, yo la conozco. Es más, me dijo que me va a hacer bien, no me va a cobrar, no me va a cobrar.
Y uno dice, bueno, si no me va a cobrar, sí, pero gratis me puede dar un veneno también. Entonces, puede aparentar ser una persona buena quien me quiere contactar con un ángel, pero incluso San Pablo, o sea, hace 2000 años, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, estén atentos porque el demonio se disfraza como ángel de luz. Entonces, algo que es demoníaco aparentemente es angélico. ¡Ay, qué lindo, qué tierno! Y termina uno metiéndose en un grave problema espiritual. Y acá, déjenme transmitirles una confidencia. Muchas personas me dicen, padre, necesito que venga a limpiar mi casa. Yo los corrijo, les digo, a bendecir la casa. Bueno, a bendecir. Lo que pasa que el curandero al que fui me dijo que él ya no puede hacer nada, que llame a un cura para limpiar la casa. ¿Ven? Una persona se mete en la boca del león, va a un curandero, no sé qué, para hacer qué cosa, y después cuando las papas queman terminan llamando al cura para que vaya a limpiar la casa. Yo voy y no les hago ninguna escena, pero ahora tengo que advertirles, no se metan en cosas raras. Los ángeles no son extraterrestres, no están aquí para concedernos nuestros deseos. No necesitan llamadores de ángeles, no necesitan porque están al lado nuestro. Los ángeles no tienen un color favorito, no tienen un signo del zodíaco particular, etc. Ven todas estas cosas que están dando vuelta. Y un paréntesis, hay algunas personas que hablan de San la Muerte o la Santa Muerte, diciendo que es un ángel. San la Muerte no es un ángel, es un demonio. La muerte es una cosa mala. Acuérdense por Romanos capítulo 5, versículo 12, o Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26, o Apocalipsis 20, 14, que la muerte tiene que ver con el pecado. La muerte es un enemigo que será vencido. La muerte será arrojado al fuego eterno. ¿Ven cómo no puede existir San la Muerte? No existe, y si existe es un demonio. No lo invoquen, no lo llamen, no compren ninguna estatua. Y si ven una estatua, vayan caminando para el otro lado. Y si pueden romperla, rómpanla. Entonces, errores típicos que suelen aparecer, tener llamadores de ángeles. Si alguien quiere tener un metal en su casa que suena lindo cuando aparece un poco de viento, téngalo. Pero no se engañe que cuando eso suena viene un ángel. No sean ingenuos. Por eso digo, me estoy tomando este tiempo para catequizar. Ojalá la mayoría de las cosas de las que hablé, ustedes ya las hayan aprendido antes. Pero yo ahora tengo que advertirles, porque ahora me tomo el tiempo para catequizar sobre este tema. Entonces, llamadores de ángeles no sirven para nada, porque los ángeles están con nosotros, sobre todo nuestro ángel de la guarda. No hay que llamarlo, no es que se puso a mirar una serie en Netflix, el ángel, y bueno, hay que llamarlo para que, bueno, que esté atento. No, o sea, no necesita ser llamado. Otra cosa más grave, invitar a un ángel a tu casa. Hay ritos que dicen, no, poné un poco de arroz, un poco de lenteja, fíjate de conseguir agua bendita y un ángel va a entrar en tu casa y va a aletear y te va a llenar de paz, de armonía y vas a conseguir trabajo. Mucha atención, mucha atención. No hay que invitar a ningún ángel. Está al lado nuestro. Si alguien te manda un mensaje diciendo, no, repetí esta oración y cuando la repitas, y si después te contactás conmigo, yo puedo hacer que un ángel vaya a tu casa y te custodie cuando entres y cuando salgas, no le den bolilla, eliminen ese mensaje y no sigan esa cadena.
Y lo último, que no es algo peligroso, pero termina siendo algo inútil, es lo de ponerle un nombre al ángel de la guarda. No le pongan nombre. Uno dice, no es que esté mal, pero es algo inútil, o sea, no sirve. ¿Por qué? Porque los ángeles ya tienen nombres dados por Dios. Solamente de 3 Dios nos reveló el nombre: de San Gabriel, de San Miguel y de San Rafael. Pero los demás ángeles tienen nombre, aunque nosotros no lo sepamos. Por lo tanto, no hay que ponerles nombre. Bueno, así termina esta catequesis. Vamos a invocar a Dios, especialmente a través del arcángel San Miguel, para que nos proteja, nos cuide, evite que caigamos en engaños, ¿no? Y que seamos inducidos al mal y a cosas extrañas, ¿no? Y como corolario, digamos, de la catequesis, les digo que a partir de mañana, como acción de gracias después de la misa, voy a rezar esta oración que voy a rezar ahora. Oración que fue compuesta por el Papa León XIII y, bueno, que va junto con Ave María, con una Salve Regina, esta oración a San Miguel Arcángel. Así que a partir de mañana, terminada la misa, como acción de gracias de la misa, pero pidiendo protección para todos los que participan de la misa de una u otra manera, voy a invocar a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo frente a la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y a ti, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.